¿Alguna vez te has preguntado cómo crece tu cuerpo, cómo se cura una herida o cómo se regenera una planta? Te hago spoiler, todo tiene que ver con la mitosis. Bueno, que en realidad no es spoiler porque lo habrás visto en la miniatura, por eso has pinchado. En el vídeo de hoy intentamos entender qué es eso de la mitosis. Y al final te doy un truco para que nunca se te olvide el orden de las fases. ¡Arrancamos! La mitosis es una forma que tienen las células de dividirse y dar dos células hija con idéntico material genético. Son clones. ¿Y para qué necesitamos que nuestra célula haga eso? Pues muy buena pregunta. Por ejemplo, para crecer. Crecer no significa que tus células vayan aumentando y aumentando de tamaño hasta ser supercélulas gigantes. No. Significa que se van dividiendo y van aumentando considerablemente su número. Por ejemplo, un adulto promedio se estima que tiene unos 37 billones de células. Y un niño de entre 2 y 3 años podría tener entre 10 y 20 billones. Tengo más células que tú. ¿Y para qué más sirve la mitosis? Pues por ejemplo para reparar nuestros tejidos. Cuando en nuestros tejidos las células están dañadas o muertas, son reemplazadas por células que se generan por mitosis. De hecho, las células de todo nuestro cuerpo son reemplazadas completamente cada 7-10 años. Pero luego, según los órganos, tenemos que, por ejemplo, la epidermis se reemplaza cada 28 o 30 días. Las células del hígado cada 5 meses y las células del epitelio intestinal cada 2 o 3 días. ¿Y para qué más sirve la mitosis? Pues en algunos organismos, ojo que no en los humanos, es un método de reproducción asexual. Por ejemplo, un individuo unicelular puede dividirse por mitosis y dar dos individuos completamente iguales. ¿Visto para qué sirve? Vamos a hablar del ciclo celular. Pero vamos a ver, este vídeo no iba de la mitosis. Sí, ahora lo entenderás. El ciclo celular es la vida completa de una célula, desde que nace por mitosis hasta que se vuelve a dividir por mitosis. Y esto comprende dos fases, la interfase y la mitosis. Ahora sí. Empezamos con la interfase, que es la etapa desde que la célula acaba de nacer hasta que comienza a dividirse por mitosis. Y la interfase a su vez tiene varias fases. La primera es la fase G1. G es de gap, como hueco, intervalo en inglés. Y la fase G1 comienza cuando la célula acaba de nacer y genera todos los orgánulos que necesita, aumenta su tamaño y realiza sus funciones metabólicas. Vamos, que la célula acaba de nacer y hace vida normal. Llegado un momento, la célula toma la decisión de replicarse. Vamos, que no toma la decisión, que hay indicadores internos como las hormonas o los daños en los tejidos que indican que la célula tiene que comenzar con la mitosis. Y ese momento en el que la célula toma esa decisión de dividirse se llama punto R o punto de no retorno, que significa que la célula no va a poder dar marcha atrás. Si ya ha decidido dividirse, tiene que ir para adelante. Es como muy trascendental. La siguiente etapa es la etapa S o de síntesis. En esta etapa la célula va a duplicar su material genético, su ADN, mediante un proceso que se llama replicación del ADN, que es muy complejo. Es fundamental que cuando la célula se divida, cada célula hija reciba una copia completa del ADN. Porque si no hiciésemos este paso, cada vez que la célula se dividiese, tendría que repartir el material genético entre sus células hija. Y en cada división iría teniendo cada vez menos y menos material genético. La síntesis también es un proceso muy delicado y que se tiene que hacer con mucha precisión porque la mayoría de las mutaciones ocurren en esta fase. Por cierto, que en esta fase también se replican los centriolos, que luego van a tener su protagonismo. Y para terminar la interfase tendríamos la etapa G2, en el que la célula alcanza su tamaño adecuado para realizar la mitosis. Es casi el doble del tamaño. Y se prepara para la mitosis asegurándose de que todo está listo para la división celular. ¡Vamos! Y termina la interfase, que habrá durado entre 15 y 24 horas, depende de la célula, que esto es muy variable, y la célula está lista para la mitosis. Como ya sabéis,
la célula ahora va a dividir su material genético, su núcleo, y esto se llama cariocinesis. Pero la célula también tiene que dividir su citoplasma, que es un proceso que se llama citocinesis. Y el resultado final serán esas dos células idénticas. Bien, vamos a ello. La primera fase de la mitosis se llama profase, o donde ocurre la preparación. La fibra de ADN se va a enrollar un montón y se va a apretar para formar los famosos cromosomas. Y si no hubiésemos duplicado el ADN, tendríamos cromosomas con una sola patita o cromátida. Pero como hemos duplicado el ADN en la fase S, tendremos cromosomas con dos patitas o cromátidas. También aparece el uso mitótico o uso acromático, que está formado por fibras de microtúbulos y ya veremos para qué sirve. Los centriolos, que ya vimos antes que se habían duplicado, van a migrar a los dos polos de la célula. Y en las células animales, que no en las vegetales, aparece el áster, que son fibras de microtúbulos que rodean a los centriolos y dan como una formita de estrella. Y la envoltura nuclear desaparece, que en realidad lo que ocurre es que se desintegra en pequeñas vesiculitas. Finiquitada la profase, la célula entra en metafase, que es la fase en la que los cromosomas se van al medio. Ahora verás por qué. Aquí los cromosomas se alinean en el ecuador, en el centro de la célula, formando la placa ecuatorial, y simplemente están ahí alineados. ¡Firmes! ¡Ahora! Es la fase perfecta para contar cromosomas debajo del microscopio, porque están tan condensaditos y tan ordenaditos. A los laditos de los cromosomas van a aparecer dos plaquitas proteicas que se llaman cinetocoros, que se van a enganchar a los microtúbulos del uso mitótico que vimos antes. Y pasamos a la anafase, la fase del alejamiento. Las patitas de los cromosomas, que se llaman cromátidas hermanas, se van a partir por la mitad y van a comenzar a separarse. ¡Oh, no! Pero no pasa nada, porque como habíamos duplicado el ADN, cada patita del cromosoma es idéntica, tiene exactamente el mismo material genético. Y estas cromátidas son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula por las fibras del uso. Y finalmente llega la telofase, la fase en la que todo termina. Aquí los cromosomas llegan a los polos y comienzan a descondensarse. Vamos a dar la fibra de ADN de toda la vida. Se vuelve a formar la envoltura nuclear, desaparece el uso mitótico y tienes dos células hijas, cada una con la misma información genética. Prueba superada. Ya hemos hecho la cariocinesis o división del núcleo y por tanto hemos repartido el material genético. Pero ahora toca dividir el citoplasma. Entramos en la citocinesis. No es una parte como oficial de la mitosis, pero siempre ocurre después y es diferente en animales y en vegetales. En las células animales, la membrana plasmática se estrangula hacia adentro gracias a las fibras de actina y miosina, hasta que ¡pum!, la célula se divide en dos. Y en células vegetales la membrana plasmática no puede estrangularse porque tiene la pared vegetal rígida que las rodea. En su lugar, la célula acumula vesículas con componentes de la pared celular en el centro de la célula, formando una placa que se llama fragmoplasto. Esta placa va creciendo y cuando toca los laterales de la pared forma un nuevo tabique y así se divide la célula. Y así termina todo. Bueno, todo no, y es que no todas las células hacen la mitosis. Hacen la mitosis las células somáticas, las de nuestro cuerpo, como los pulmones, el intestino o la piel. Pero no hacen la mitosis las células sexuales que forman nuestros óvulos y nuestros espermatozoides. Esas hacen la meiosis, que es otra película.
Pero dentro de las células somáticas tampoco todas hacen la mitosis. Hay algunas neuronas, células musculares, glóbulos rojos que no hacen la mitosis y entonces se dice que entran en fase G0. Es decir, que quedan bloqueadas como en G1 y de ahí no salen hasta que se mueren. A veces sería posible sacarles de esa etapa G0 con estimulación mitogénica, pero bueno. Y ojo, que también puede ocurrir lo contrario, que una célula empieza a hacer mitosis de forma descontrolada. Y esto sería un problema muy grave porque se convertiría en una célula cancerígena. Si eres como yo, que se te olvida todo y más el orden de las fases de la mitosis y luego llegas al examen y ¡boom! No me acuerdo. Cortocircuitos ahí. ¿Pero era la metafase o la anafase? Bueno, pues si eres de esos te doy un truco. ¿Por qué la mitosis asusta tanto? ¿Por qué la mitosis asusta tanto? Sí, porque P de profase, la mitosis, M de metafase, asusta, A de anafase y tanto T de telofase. ¿Por qué la mitosis asusta tanto? Profase, metafase, anafase, telofase. Vale, y entonces te acuerdas de las fases de la mitosis, pero entonces no te acuerdas de qué ocurría en cada una. Pues te doy otro truco. Profase, P de preparación, metafase, M del medio, que los cromosomas se ponían en el medio. Anafase, A de alejamiento, los cromosomas se separaban. Y telofase, T de termina todo. Que es el final, vamos. Por cierto, fíjate que en todas las pelis americanas, cuando aparece la clase de ciencias, o están diseccionando una rana o están dando la mitosis. Es que no falla. Chao.